La presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos de manera perpendicular a las paredes y al fondo del recipiente que los contiene. Si tenemos un líquido aquí en un recipiente, entonces la presión hidrostática es la presión que ejerce este líquido de manera perpendicular sobre las paredes y sobre el fondo del recipiente que los contiene. En un cuerpo que se encuentra sumergido dentro de un líquido, esta presión hidrostática va a actuar sobre el cuerpo en todas direcciones. Por ejemplo, aquí si tuviera este cuerpo, actúa hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba. Lo mismo aquí en este cuerpo va a actuar en todas direcciones, va a actuar la presión hidrostática. Por decirlo de alguna manera, la presión hidrostática tiende a aplastar en todas direcciones al cuerpo que se encuentra sumergido dentro de un líquido. Pudiéramos pensar que la presión hidrostática va a depender de la cantidad de líquido. Sin embargo, no es así. La presión hidrostática solamente depende de dos magnitudes. La primera magnitud es la altura de la superficie al punto donde quiero medir la presión hidrostática. Suponiendo que quisiera medir la presión hidrostática en este punto, aquí, entonces nada más va a interesar de la altura de aquí al punto. Si quisiera medir la presión hidrostática en esta misma dirección, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, solamente va a interesar la altura y el peso específico del líquido. Pudiéramos pensar que la presión hidrostática en este recipiente va a ser mayor porque tiene mayor cantidad de líquido. Sin embargo, eso no afecta. Entonces, solamente dos magnitudes, la altura y el peso específico del líquido, o en determinado caso, la densidad del líquido. La presión hidrostática entonces solo depende del peso específico del líquido y de la altura que haya del punto considerado a la superficie libre de líquido. La presión hidrostática se representa por una letra P, subíndice H, que es igual a peso específico por altura de líquido. Recuerda que el peso específico es el peso sobre el volumen, y el peso recuerda que lo calculo multiplicando masa por gravedad sobre volumen, y esto así, masa sobre volumen es la densidad. Entonces puedo utilizar la densidad del líquido y quedarme con la presión hidrostática de esta manera: densidad por gravedad, que sería el peso específico. Esto de aquí es el peso específico por la altura. Entonces, si conozco la densidad del líquido y conozco la altura, pues ya puedo calcular cuál es el valor de la presión hidrostática de ese líquido en cierto punto. Vamos a ver tres ejemplos. Ejemplo 1. ¿Cuál es la presión hidrostática en el punto A? Aquí está el punto A de la imagen, que se encuentra a 18 centímetros por debajo, o sea, de la superficie libre de líquido a este punto hay 18 centímetros. Entonces, el líquido es aceite de cocina. Me dan como dato la densidad, que es 917 kilogramos por metro cúbico. Entonces, los datos que tengo: la densidad 917 kilogramos por metro cúbico, la altura son 18 centímetros, convertido a metros sería 0.18 metros, y la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Sustituimos densidad 917, gravedad, fíjate, 9.81. Este es el valor que vamos a utilizar, 9.81 por 0.18 metros, que es la altura. Entonces la presión hidrostática, haciendo las operaciones, es 1619.24 pascales, o lo pudiera yo representar como 1.6 kilopascales. Debido a que la unidad del pascal es muy pequeña, por eso me da cantidades muy grandes. Ejemplo 2. Calcular las presiones hidrostáticas en los puntos A y B del siguiente recipiente que contiene agua. Entonces aquí está el punto A, aquí está el punto B, y aquí tengo las alturas.
Presión hidrostática, recuerda que es densidad por gravedad por altura. Los datos que tengo: altura a este punto A es 1.5 metros. Altura B, la altura B sería de aquí hasta acá, o sea, de la superficie al punto, entonces sería 1.5 más 2, 3.5. Densidad, en este caso hablamos de la densidad del agua, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Presión hidrostática entonces es en el punto A, pues es 1000 kilogramos por metro cúbico, que es densidad por gravedad 9.81 por la altura. Hago la operación y me da 14.715 pascales o 14.7 kilopascales. Para el caso de B es densidad por gravedad por altura. La altura aquí nada más la modifiqué a 3.5, que es de aquí hasta acá. Entonces hago las operaciones, 34.335 pascales, o sea, 34.3 kilopascales. Como te puedes dar cuenta, la presión es mayor en el punto B porque hay mayor altura a la superficie libre. Problema 3. Un mini submarino, es decir, un vehículo no tripulado, se encuentra sumergido a 37 metros de profundidad. El interior del submarino se mantiene a presión atmosférica. ¿Cuáles son la presión y la fuerza total aplicadas a una escotilla de 30 centímetros de radio? La escotilla, si te das cuenta, que tiene forma circular. Entonces, fíjate bien, la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Entonces, los datos que tengo la altura 37 metros, la densidad, como es el mar, es agua salada, el agua de mar es de 1020 kilogramos por metro cúbico, y el radio de la escotilla es de 0.30 metros, o sea, 30 centímetros. Calculo la presión hidrostática aquí en este punto. Entonces, densidad es esta, gravedad es esta, y la altura es esta. Hago la operación y me da 370.229.4 pascales. Esta es la presión. Ahora, recuerda la otra fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Me está preguntando cuáles son la presión. Bueno, es esta. Y la fuerza total aplicada a una escotilla de 30 centímetros de radio. Vamos a calcular la fuerza. El área está dividiendo, pasa multiplicando. Fuerza es igual a presión por área. Área, como el área es de una circunferencia o de un círculo, es pi por radio al cuadrado. Entonces el área sería pi por el radio, que es 0.30 al cuadrado. El área entonces es 0.283 metros cuadrados. Esta área la voy a sustituir aquí. Y esta presión que calculé aquí es la que voy a sustituir aquí. Entonces hago las operaciones. Aquí se elimina metro cuadrado con metro cuadrado y me van a quedar los newtons. Entonces la fuerza es 104.775 newtons sobre esta escotilla de aquí.